a hablar en esta bonita mañana, a ver, ¿por qué Huaraz, por ejemplo, lleva el nombre de Cementerio Presbítero Villón, ¿no? O la Avenida Villón. A ver, Pedro García Villón Suárez. Justamente por ello, estos nombres en nuestra ciudad de Huaraz, aunque él fue nacido en la provincia de Carhuaz. El doctor Pedro García Villón nació en la ciudad de Carhuaz en agosto de 1954, siendo sus padres, bueno, a ver, vamos a ver, 1854 yo creo que es, siendo sus padres don Domingo García Villón y doña Ana Suárez. Hizo sus estudios en el Colegio Nacional La Libertad en Huaraz, de donde pasó al Seminario de Santo Toribio de Lima, en compañía de su amigo íntimo, el doctor Fidel Olivos Escudero. También le suena ese nombre, ¿verdad? Fidel Olivos Escudero. Más tarde, obispo de Ayacucho. De Lima, los dos amigos fueron mandados por sus padres a seguir sus estudios en el Seminario de Santiago de Chile, donde terminaron sus estudios distinguiéndose con notas sobresalientes. Entre otros premios, obtuvo el doctor García Villón una colección de la historia de Cantu. El doctor García Villón y el doctor Olivas regresaron juntos a la patria y su primer cuidado fue instalar un colegio de primaria y secundaria, o media se decía en aquel tiempo, que se abrió y funcionó en Huaraz, en la Plaza de Belén, al lado norte. Frente a este colegio llamado de San Agustín, que se distinguió por su disciplina y adelanto, quedó el doctor Olivas, cuando la guerra con Chile en 1879 impulsaba al doctor García Villón a un servicio más activo. Con tal fin, rotas las hostilidades, el doctor García Villón conducía jergas y harinas para el ejército en Lima, sirviéndose de su peculio y de una recua de mulas de su padre que se extinguieron en estos viajes. Condujo también un contingente de voluntarios de Ancash, que como otros contingentes fueron dispersados a balazos en la Plaza de Lima, ¿no?, al iniciarse la revolución a favor de Pierola. La guerra con Chile marchaba de mal en peor. Regresó a Huaraz, de donde volvió a Lima con otros contingentes que debía prepararse para la defensa de Lima, fines de 1880. Peleó en la batalla de Chorrillos al lado de su amigo, el entonces coronel Cáceres. Contaba sobre el incendio de Chorrillos, donde peleó atrincherado en el rancho llamado Cucalón, hasta que agotadas sus municiones de la valentía del general Iglesias, acorralado en el Morro Solar. En Miraflores se encontró con su tío José Antonio Villón, natural de Yungay, que servía de capellán. Pero como este papel era pasivo y sin poder conseguir un fusil, se dedicaron a trasladar heridos al hospital que se instaló en el Palacio de la Exposición en Lima. Pronunciada la derrota de nuestros ejércitos, el doctor García Villón siguió la suerte que marcaba el coronel Cáceres hacia el interior. El coronel lo mandó al callejón de Huaylas a preparar contingentes de soldados. Cáceres más tarde, burlando a los chilenos en Chancay, pasó su ejército a la tierra de Ancash bajo las órdenes de Recabarren, quien estableció su cuartel general en Huaraz. El coronel Cáceres pensaba reorganizar sus fuerzas en el callejón de Huaylas, desde donde perturbaría más fácilmente a los ejércitos de ocupación. Pero se encontró encerrado estratégicamente entre las tropas chilenas de Gorostiaga al norte y las de Arraigada por el sur. La costa de Ancash se encontraba igualmente ocupada por destacamentos chilenos. Entonces el coronel burló a los enemigos atravesando la cordillera de los Andes en este caso también por el paso de Yanganuco. Al otro lado de la cordillera siguió su viaje hacia el norte hasta Huamachuco, donde tuvo lugar la última batalla en la resistencia heroica y tenaz que salvó el honor del Perú. Después de Huamachuco, el doctor García Villón se estableció en Carhuaz
entregado a sus trabajos agrícolas, hasta que fue elegido en 1894 diputado por Huaraz. La sublevación de los indios en 1885 lo encontró en Carhuaz. Vencidos los indios, teniendo noticias de que había sido fusilado en Casma el famoso Uchcu Pedro, o Pedro Cocachín, jefe de la resistencia indígena, recogió y educó a los hijos de Atusparia, guerrillero huaracino en aquella revolución. Su principal preocupación como diputado y alcalde de Huaraz fue la higienización de la ciudad y la apertura de un gran camino que, partiendo de Huaraz, debía llegar a Rahuapampa en Huari y seguir hasta las montañas de Monzón. El jalón principal para dicho camino debía partir de Quilcaihuanca, al oriente de Huaraz, donde años más tarde halló el motivo de enfermedad y muerte en servicio de sus ideales patrióticos. Comenzó también en esa época la construcción del puente de piedra de la avenida Fitzcarral, que inauguró años después. En esa época se creó también el distrito de Pariahuanca. Ya en este caso, después de la ocupación de las tropas chilenas acantonadas en Huaraz, que había hecho su cuartel en el Colegio La Libertad y en el Templo de San Francisco, dejaron ambos locales en este estado no solo de desaseo, sino en semidestrucción. Encargado el doctor García Villón por el gobierno del general Cáceres de la dirección del Colegio La Libertad, su primera labor fue proceder a la reconstrucción del local. Moralmente, el cuerpo de profesores anterior había cumplido sus deberes con patriotismo, haciendo funcionar el colegio sin recibir retribución alguna. Pero había necesidad de que el colegio funcionara en el local decente, higiénico y apropiado, por lo que, con escasísimos fondos de las rentas del colegio, procedió el doctor Villón a una reparación completa, desapareciendo las antiguas covachas de los frailes franciscanos en el interior. Reconstruyó en el segundo patio un salón y piezas laterales y el internado en los altos del segundo patio. Los techos fueron igualmente reparados. La madera de estos, como la del templo, habían sido utilizados como leña por los chilenos. El techo del templo fue igualmente reparado. Con libros de su propiedad traídos de Chile, cuando fue estudiante, reinició la biblioteca del colegio. En cuanto a las sumas que se gastaron, el doctor García no tenía en cuenta, sino que su afán rehacer, en este caso también todo lo que tenía que repararse, apelando a sus propias rentas como hiciera en el panteón de Pilataraj y en la alcaldía de Huaraz. Imagínense, con sus propios peculios hizo la reparación de todo lo que tenía que realizar después del paso de los chilenos que fueron, pues reitero, acantonados en el Colegio La Libertad. Este gran personaje ancashino, nacido en Carhuaz, ¿no?, dio mucho por la reparación, como estamos hablando, del Colegio La Libertad, también del Hospital de Belén. En los trabajos de comodidad, higiene y decencia que adquirió el Hospital de Belén, tuvo como el inteligente, activo y honrado colaborador al señor José Izaguirre. En ese periodo se transformó el primer patio, embelleciendo con un jardín y una pileta en lo que era antes un corral. Bien, también luego pues se adquirieron, ¿no?, los catres de fierro, porque anteriormente pues solamente eran los pollos, ¿no?, de adobe que eran usados como camas. También tuvo mucha contribución en el panteón de Pilataraj. Colaborador del doctor García Villón en esta obra fue especialmente su leal y buen amigo don Manuel Alzamora, propietario y comerciante en Huaraz, quien generalmente se veía precisado a acompañar a su amigo y director, abandonando sus negocios particulares para atender la vigilancia y dirección de las obras del panteón. Como actividad se dotó en primer lugar de agua a esa sección del Pedregal, ensanchando la acequia que pasa por el norte de la Soledad y llevándola por la falda de Rataquenua para la elaboración de adobes necesarios para las murallas. Así llegó a amurallarse 40.000 metros cuadrados que tiene el panteón,
con cimientos y una pared de 4 metros de alto y con su techo respectivo, dice. También, en este caso, pues las actividades de este gran personaje ancashino, ¿no? Que fue realmente muy reconocido. El trabajo muy importante, dice, una de las importantes luchas del doctor García Villón fue por recobrar los bienes de cofradías que por mandato de la ley desde 1885 debían haber pasado a las beneficencias, pero que por diversos motivos los retenían los párrocos de las doctrinas de las circunscripciones de la beneficencia de Huaraz y los mayordomos de las cofradías contra los que no eran suficientes los mandatos de las diversas leyes que se fueron dictando, ni la acción de los tribunales, porque siempre encontraban nuevos pretextos para la retención. Así comenzaron a utilizar las tramitaciones de amparo en posesión de nuestro antiguo código procesal que fueron paralizados por mandato del tribunal. También estuvo dentro de la actividad política. La vida política del doctor García Villón merecía un párrafo especial por la lealtad y admiración y amistad personal que prestó al general Cáceres, nacidas en los campos ensangrentados de Chorrillos y Miraflores, donde admiró la valentía del general. Desde entonces siguió los dolores de la patria en la campaña de la Breña. En la coalición del 95 fue de los que resistió hasta el último con el prefecto Herrera. En Huaraz, su conducción de tropas leales por las alturas de Llanachayas, su marcha hasta Sihuas, donde cayeron encerrados por las fuerzas superiores. El 17 de marzo, en los mismos momentos que caía Lima, bajo las fuerzas encabezadas por Pierola. En Sihuas, escapó milagrosamente después de ver fusilar a militares valientes que pelearon en la guerra nacional. También se habla sobre este gran personaje. Dice, a principios de 1904 inauguraba el puente de la avenida Fitzcarral al norte de la ciudad de Huaraz, de cal y piedra, inaugurándose definitivamente la nueva vía al callejón de Huaylas, que se utiliza con el mismo trazo y ancho hasta Quinuacancha como parte de la actual carretera central por intermedio, dice. La plazuela Belén fue embellecida con su parque y la pileta de mármol que se levantó en su centro, ¿no? Pensaba el doctor García Villón que Huaraz ganaría mucho mejorando sus vías de comunicación con la costa y el interior. El camino de Huaraz-Casma fue mejorando con muchas secciones, especialmente en el corte de Xiyún, eliminando el mal paso sobre Piedra Viva. Existe la tradición de que en la época incaica un camino de herradura unía Huaraz a Huari, que el viaje se practicaba solo en pocas horas, que este camino fue utilizado también en la época del coloniaje, pero que posteriormente los dueños de las quebradas por donde pasaba el camino lo habían malogrado y hasta destruido para evitar los abigeos y daños en esas quebradas, donde tenían cría de ganado vacuno y lanar. Sobre esta posibilidad pensó el doctor Villón reabrir el camino o construirlo porque por referencias de muchos indígenas de la quebrada de Quilcaihuanca y por noticias de viajeros de Chavín, el camino era practicable, trasmontando la Cordillera Blanca por esa quebrada. Entusiasmado, organizó una excursión para estudiar el camino y en el mes de junio de 1904 partieron los excursionistas con ese fin. El personal estaba compuesto del conocido geógrafo inglés Mr. Enoch, el doctor David Antúnez, médico de la expedición, el doctor Villón y varios otros colaboradores y varios indígenas guías. Los excursionistas partieron de Huaraz siguiendo la quebrada de Unchos y llegaron a la quebrada de Quilcaihuanca, en la cumbre de los Andes. Se extiende una planicie llamada Carhuashmarca, cubierta de nieve y ocultando en su seno zanjas o abismos. Como no había huellas de camino alguno ni señal a qué referirse, el viaje a través de esa sección debía guiarse más bien por el instinto, pues los mismos indígenas tenían miedo de avanzar. El doctor García Villón iba primero, todos unidos de uno en fila por medio de sogas. Fatalmente en un sitio traidor, al pisar la capa de nieve, ésta se hundió, cayendo el doctor García Villón a varios metros de profundidad y quedando suspendido gracias a la soga que los unía a los demás. El golpe debió ser fuerte y serio. Fue extraído con dificultad y reaccionado por las medicinas. A propósito, la excursión quedó interrumpida.
tuvieron que regresar a la ciudad trayendo al doctor García en camilla. Desde esa fecha fatal no mejoró completamente ni dejó la cama, a pesar de las reacciones a su genio. Esto sucedió en el mes de junio y como consecuencia falleció el 30 de septiembre de 1904 en su pueblo Carhuaz, a donde fue llevado el 4 de septiembre. Sus funerales fueron suntuosos, en el sentido que casi todo Carhuaz, elementos representativos e indígenas, se trasladaron a acompañar los restos del extinto. La Municipalidad de Huaraz y la Sociedad de Beneficencia conservan retratos del extinto en sus salones de sesiones. En Lima, una calle lateral de la avenida Argentina lleva su nombre, y en Huaraz, la avenida que une Pila Taraj con la ciudad en el barrio de Belén. El decano del periodismo, El Comercio, le dedicó un sentido artículo, La prensa de Huaylas. Enlutó sus columnas. Quedó extinguida una vida fecunda para Ancash a la temprana edad de 50 años.